Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Masterclass sobre Social Selling para emprendedores, pymes y empresas B2B. En esta sesión vamos a tratar pues una primera presentación, en este caso de quién soy yo, soy Jesús Blanco, como ponente de esta Masterclass. Luego hablaremos sobre qué es Social Selling y en qué consiste, cómo debemos de establecer una estrategia de Social Selling y luego, por último, hacemos un desarrollo de estrategia y planificación de un caso general de Social Selling, pasando luego a un caso práctico, donde podréis ver mucho mejor en qué consiste el Social Selling y cómo podéis aplicarlo a vuestros proyectos y a vuestras empresas. Como he dicho antes, soy Jesús Blanco, soy un apasionado del marketing, estoy especializado en el desarrollo de marketing estratégico de planes tanto marketing online y marketing offline. Soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, luego tengo un máster en Gestión Comercial y Marketing, otro en Internacionalización y diversos cursos y máster o programas dentro de gestión de redes sociales, email marketing, publicidad en redes sociales, etcétera. Llevo dentro del mundo del marketing más de 20 años, de los cuales 15 con mi propia consultora, y también actúo con otras empresas como Interim Marketing Manager, desarrollando sus propios departamentos de marketing. ¿En qué consiste el social selling? Pues hay que tener en cuenta que el 90% del público objetivo de los posibles clientes, antes de realizar una compra, pues o de ponerse en contacto con un comercial o con la misma empresa, ya tiene decidido 2 o 3 opciones que le pueden ser viables de producto o servicio que está buscando. Porque la mayoría de la gente, el 80%, investiga antes de hacer cualquier tipo de compra, investiga en Internet. De esos 80% de personas que investigan en Internet y que caen o llegan a una determinada página web, pues en ese momento el 98% no están interesados o no tienen ahora mismo la intención de realizar esa compra en ese momento. Estará buscando información que sí y seguramente hará una vuelta a esa página web para volver luego una vez que haya visto otras 2, 3 informaciones o elementos que le pueden ser de interés a la hora de comprar, pues decidirá si vuelve o no vuelve a la página donde finalmente va a comprar el producto. Y tener en cuenta también que las personas, el 60%, las decisiones a la hora de comprar suelen ser más motivadas por motivos de percepciones o emocionales que en este caso le proporciona directamente esa búsqueda de Internet, más que por las características o las condiciones o los elementos que forman los distintos productos o servicios. En el social selling lo que se traspasa es de un modelo tradicional de venta en el que existen una llamada fría, unos leads cualificados o contactos cualificados o una presentación en ventas para finalmente llevar y convencer al público objetivo o posible cliente de que ese producto o servicio es el que encaja con sus necesidades, en el que tratamos de relacionarnos a través de esos posibles clientes, pues con una marca personal o con temas de branding, poder conseguir leads, no directamente el público, no directamente el cliente, sino posibles clientes o posibles contactos que puedan estar interesados. Y en este caso lo que hacemos es más presentar una propuesta, que esa propuesta sea de interés realmente para el público objetivo final o posible cliente y que este sea quien realice la acción finalmente de comprarlo. Por tanto, cuando vamos a desarrollar social selling, lo que se establecen son sobre todo estrategias desde el punto de vista de branding, estrategias de comunicación y marketing de contenido para poder acercarnos a esos públicos objetivos, generar su interés y finalmente provocar una determinada acción. Ya sea que nos den más datos, sea que nos compren, sea que se ponga en contacto con nuestro departamento comercial. Es decir, en este caso es el cliente quien decide comprar más que nosotros ofrecerle ese producto o servicio. Por lo tanto, pasamos de lo que es un contacto o lead a lo que es un contacto o lead cualificado. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos un contacto o lead cualificado?
Pues porque cumple una serie de características y, como hemos comentado principalmente antes, porque va a realizar una acción. Esta acción hay que provocarla a través, como hemos comentado al principio, principalmente por percepciones, que es el 60% del público objetivo el que toma decisiones sobre emociones y percepciones, y en este caso vamos a hablar un poco del círculo de oro, porque es un elemento principal para establecer la percepción que finalmente, o la emoción que está buscando un determinado cliente. Cuando le preguntas a cualquier empresa, a una pequeña mediana empresa o emprendedora a qué se dedica, principalmente empieza a explicarlo desde el punto de vista del qué. Luego explica cómo lo hace y luego, por último, explica por qué lo hace. Es decir, si le preguntamos a alguien que se dedica al tema de instalaciones de fontanería, pues nos dirá que es fontanero, que pasará a visitar las instalaciones de tu empresa o de tu casa, pues para ver qué problema tienes, y una vez que ve el problema que tiene, pues dirá que hace el trabajo de fontanería porque le gustaba de chico, o porque se dedicaba con sus padres, o porque es una empresa familiar, o porque eran los estudios que más le atraían. Si nos fijamos en las grandes empresas, la estrategia de comunicación es al revés. Empiezan explicando por qué lo hacen, luego explican cómo lo hacen y, por último, el qué hacen. En este caso, pues si hablamos de ejemplos de marcas grandes, pues como puede ser Apple, el lema que ellos tienen es Think Different, es decir, piensa diferente. Aquellas personas que piensan diferente, pues serán más factible que sean público objetivo de Apple que no de otra marca. O en el caso de L'Oreal, porque yo lo valgo, es porque la gente considera que tiene esa opción, o digamos, esa calidad o ese valor personal, porque necesita o vale lo que L'Oreal le está ofreciendo. O si hablamos de Toyota, pues por ejemplo, el último eslogan que han sacado es conduce como piensas. Si eres una persona que estás planteándote el tema de ahorro energético, eres una persona respetuosa con el medio ambiente, tienes claro de que el futuro está en coches eléctricos o en coches híbridos, pues lógicamente Toyota es tu marca, a diferencia de cualquier otra que no utiliza o no fabrica coches híbridos y que son respetuosos con el medio ambiente y utilizan materiales reciclados, etcétera. Entonces, cuando tratamos de contactar con un determinado posible cliente, ese primer contacto tiene que explicarles el why o el por qué tiene que formar parte, o por qué tu empresa o tu servicio o tus productos pueden encajar con esa persona. Pasamos entonces de los criterios tradicionales de clasificaciones demográficas, pues en el caso de personas, si son público objetivo final, pues hombres o mujeres de tal edad, que viven en tal sitio, que tienen una renta específica, etcétera, etcétera. O si hablamos de empresas, pues empresas con tal número de trabajadores, tal número de facturación, que están situados en tal domicilio, o en un momento dado, pues que se dedican al sector X. Tratamos o nos centramos más en una clasificación de comportamiento cuando hablamos de social selling. Esa clasificación de comportamiento nos hace que, aparte de los factores de segmentación que vayamos a utilizar en temas pues geográficos y demográficos, como hemos comentado, pues movilidad, edad, sexo, nivel de educación, clase social, nivel de renta, etcétera, a utilizar otros elementos como son uso del producto, cuánto es la frecuencia, si tiene lealtad o no a la marca, qué actitudes va a realizar sobre ese producto o servicio, o los estilos de vida, si pertenece a determinado grupo de referencia. Es decir, queremos conocer ya a ese público mejor, pues si a lo mejor le gustan las motos, o si le gusta el café, o si forma parte de un grupo en Facebook, o en un grupo en Instagram, o en redes sociales, que sigue o no sigue a una determinada actriz, actor, grupo musical, etcétera. ¿Qué tipo de rol social normalmente publica o en sus redes sociales? Si es una persona pues muy activa, menos activa. En cuanto a su personalidad, pues también saber si es una persona que le gusta pues
motivos diferentes, pues como puede ser campo, playa, y le gusta el deporte. Si es una personalidad mucho más tímida porque no publica mucho, o una personalidad muy extrovertida. Si hablamos de cuáles son los beneficios que busca dentro del producto, cuáles son lo que él espera, cuál va a ser su satisfacción, qué percepción tiene de las distintas marcas. Es decir, a partir de este momento ya nos centramos, como hemos comentado, en elementos demográficos o criterios geográficos, etcétera, sino nos centramos en todo el elemento del comportamiento que tiene esa determinada persona dentro de su vida personal o de su vida profesional y dentro de las redes sociales como también fuera de las redes sociales, porque de esa manera podemos conocer cuáles son las percepciones, como hemos comentado antes con el why, que pueden más acercarse a ese estilo de comportamiento. Aquí tenemos que hablar también, pues, cuando vas a satisfacer sus necesidades con el determinado producto o servicio, el utilizar el tema de la pirámide de Maslow, en el que un mismo producto, como puede ser un coche, como hemos comentado antes, pues me da igual la marca, Toyota, Renault, Mercedes, Volkswagen, etcétera, que cada una de estas marcas se posicionan en un determinado lugar dentro de la pirámide de Maslow. Si yo lo que estoy buscando es un vehículo que me proporcione seguridad, pues posiblemente me iré a marcas que hayan obtenido el último premio, como han podido ser Renault o Volvo, sobre todo Volvo en este caso, en el que transmiten seguridad. Si yo lo que estoy buscando es un reconocimiento en el que tengo éxito, en el que demuestro que soy una persona exitosa, pues posiblemente me iré a marcas de gran lujo en el que compraré vehículos como puede ser en un momento dado un Mercedes, un Lexus, un Ferrari, un Rolls Royce, etcétera. Si yo en un momento dado lo que me interesa es pues tener un vehículo solo y exclusivamente pues para moverme, pues buscaré un vehículo que a lo mejor pues está más centrado en necesidades fisiológicas o básicas, pues por tema de movimiento o pues, poco más. Entonces estaríamos hablando de que buscaría un vehículo de una determinada marca con un importe mínimo o marcas pues como puede ser más económicas, como puede ser un Dacia en este caso. Es decir, que en función de mi comportamiento, de qué es lo que hago con ese producto o servicio y qué es lo que quiero comunicar con ese producto o servicio, estaré dentro de una de las necesidades dentro de la pirámide de Maslow. Porque como hemos comentado antes, el público objetivo finalmente, o en este caso los leads cualificados que nos interesan, toman decisiones, como hemos dicho, el 60%, por percepciones o por sentimientos. Cualquier estrategia de marketing que hayamos planteado, pues tiene que tener los elementos anteriores del círculo de oro, el de la clasificación de segmentación, estaríamos hablando de las necesidades de Maslow, cuál sería la que podríamos cubrir, para comunicar esos sentimientos y ese valor añadido. Porque cuando la gente compra, finalmente la decisión no especifica que ha comprado un producto o un servicio por tal característica o por tal elemento o porque ha visto que cumple unas condiciones de calidad, etcétera, etcétera. La gente cuando se le pregunta por qué ha comprado, siempre dice porque me gusta, porque confío, porque me ha dado feeling, etcétera. Distintas expresiones que finalmente transmiten sentimientos. Por ahí entramos a hablar de, entonces, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de comunicación, utilizaremos este acrónimo, que es MESA, en el que tenemos pues que ver si la persona toma decisiones para cubrir miedos o para evitar miedos, principalmente. Luego también tenemos que ver si lo que busca con ese producto o esa marca son unas esperanzas, unos objetivos, unos elementos que quiere conseguir, aquellos sueños que tiene de la infancia o de la juventud o ahora mismo en, digamos, la edad adulta, con qué sueños quiere llegar a alcanzar, y por último qué aspiraciones o anhelos quiere conseguir también, pues para, en este caso, hacer un retrato robot de ese tipo de personas, que se traduce finalmente en lo que es un mapa de sentimientos.
En este mapa de sentimientos, pues tenemos que analizar o ver los elementos de qué piensa y qué siente sobre esos elementos de miedo, esperanza, sueños, anhelos, que ve a través de diversos anuncios, a través de sus amigos, en el entorno donde se mueve, qué es lo que ofrece la competencia o el mercado, dónde está nuestro producto o servicio. Por último, también ver por otro lado qué escucha, es decir, lo mismo, qué canales de comunicación, cuáles son las personas que más influyen o cuáles son aquellos medios de comunicación que más le pueden influir. Y luego qué dice y qué hace, porque una cosa es qué dice y luego es cómo actúa, porque puede plantear una actuación que luego no se cumple con la realidad de su personalidad o con lo que realmente finalmente hace. Entonces, pues ver finalmente también dentro de este mapa de sentimientos que dice que hace. Por último, destacar que en ese proceso del comportamiento de las decisiones a la hora de comprar o a la hora de valorar determinados productos o servicios, hay que ver cuáles son las limitaciones que se encuentran y cuáles son las oportunidades o necesidades que quiere cubrir. Aquellas limitaciones o obstáculos son finalmente elementos que le frustran a la hora de comprar. Cuando esos elementos que le frustran nuestro producto o servicio a la hora de ofrecerlo o venderlo surgen, pues nos encontramos que finalmente no vamos a realizar la compra. Por tanto, hay que conocerlo, cuáles son los límites, las limitaciones, perdón, y los obstáculos. Y luego tenemos el apartado de necesidades y oportunidades en el que tenemos que conocer muy bien qué es lo que quiere ese público objetivo y cuáles son las oportunidades que podemos obtener, que quiere alcanzar a través de ese producto o servicio. Porque así también podemos desarrollar un producto o servicio a su medida o una comunicación de ese producto o servicio a su medida. En este momento que ya tenemos más o menos un perfil definido de ese público objetivo, en el que ya sabemos cuáles son los factores de segmentación, cuáles son las necesidades que quiere cubrir, cuáles son los elementos que van a influir a la hora de comprar, pues ya establecemos la segmentación por distintos tipos de o tipologías de contactos a contactos cualificados, en el que podemos ver un ejemplo, como veis ahora mismo en la pantalla, en que en distintas personas que van a realizar un viaje a un determinado lugar, pues algunas personas decidirán ir a ese determinado lugar para realizar unas compras, a otros porque prefieren hacer un viaje a su ritmo, alquilando un determinado vehículo para poder conocer la determinada zona. Otros querrán ver los distintos monumentos, museos, lugares emblemáticos de esa determinada zona. Otras personas pues pueden decidir ir a viajar en ese sentido a un lugar en el que lo que quieren realizar es turismo activo o turismo deportivo, y luego habrá determinadas personas que van a un determinado lugar exclusivamente para descansar y estar utilizar los recursos que haya en el hotel o cerca del hotel, de sol, playa, etcétera, piscina, en el que, como podemos ver, en un determinado lugar o un mismo producto puede significar distintas cosas para distintas personas. Esto es lo que se conoce como buyer persona. Si hablamos a lo mejor pues de un hotel, pues un hotel nos tiene 2 o 3 tipos de clientes objetivos o contactos de leads cualificados. Un hotel de media suele tener entre unos 20 a unos 40, dependiendo también del hotel, buyer personas totalmente diferentes. Y esto es lo que tenemos que analizar dentro de nuestras empresas para saber cómo transformar ese contacto en un lead cualificado y saber qué buyer persona y qué condiciones cumple esa buyer persona. ¿Cómo podemos definirlo? Pues a través de una herramienta como puede ser esta tabla, en el que todos los elementos anteriores hacemos un pequeño resumen de cuáles son aquellos valores y metas que persigue esa determinada persona a la hora de comprar un producto o un servicio de nuestra empresa, emprendimiento o empresa B2B, cuáles son los retos a los que se enfrenta a la hora de realizar esa compra y en los retos profesionales dentro de su empresa, cuáles son las decisiones de compra, por qué toma una decisión de compra determinada, cuáles son las opciones,
cuál es el proceso de compra dentro de esas decisiones, etcétera, cuáles son los recursos o influencias que le están llegando, pues ya sea a través de redes sociales, a través de revistas, a través de medios de comunicación, a través de conferencias, foros, blogs, etcétera, para que finalmente pues pueda tomar una decisión. Y luego pasamos a la parte derecha, que es los elementos que nosotros, cómo podemos ayudar para que pueda conseguir esos valores y metas, esas decisiones y esos retos que quiere alcanzar, cuál sería el resultado final esperado que quiere conseguir esa determinada persona, cuáles son los beneficios que le puede ofrecer o que está buscando a la hora de comprar un producto o servicio. Cuando hablamos de cómo se siente sin solución o los 3 errores a evitar, sería esa parte de obstáculos o limitaciones que hemos comentado antes dentro del mapa de empatía. Y una vez que tenemos esta ficha, pues es el momento de ponerle un nombre genérico a esa persona, especificar una persona referente o persona que cumpla una serie de características similares al público objetivo, en el que establecemos pues, su edad, su sexo, sus fuentes de ingreso, cuál sería su situación familiar, cuáles son los ingresos medios anuales, la educación. Luego, por último, en qué sector opuesto, y una vez que tenemos todo eso es cuando ya podemos desarrollar ese mensaje de marketing que será el why por el que pueda tomar una decisión. Una vez que ya tenemos definido ese público objetivo, tenemos muy claro cuál sería, pues en este caso, como se conoce esta herramienta, que es el Customer Journey, en el que vemos pues el recorrido que realiza esa persona a la hora de comprar. Sabremos qué medios ha utilizado para obtener la información, sabremos cuáles son los que más le influyen, sabemos cuáles son los pasos que toma a la hora de tomar las decisiones de compra, sabemos cuáles son aquellos retos a los que se enfrenta y qué es lo que más o menos le gusta, sabremos también qué beneficio está buscando y en función de eso pues podemos establecer, como hemos dicho, este Customer Journey, donde cada una de las fases diferenciados de la parte central, pues serán actuaciones positivas o elementos positivos que considera esa persona, mientras que en la parte baja pues serán elementos que de cruza le suceden como frustración o como impedimentos a la hora de comprar o que le dan miedo o que en un momento dado pues impiden el que se pueda realizar esa compra. Porque a la hora de tomar una decisión, ese comprador que vamos o ese contacto cualificado, tenemos que tener en cuenta que es un comprador moderno. Y ese comprador moderno va a buscar toda la información posible dentro de lo que son las redes sociales, dentro de lo que es internet, dentro de lo que es la web, blog, vídeo, foros, mailing que recibe, etcétera. Porque cada tipo de persona de ese personal buyer que hemos definido anteriormente es genérico, pues va a tener un Customer Journey distinto. O por lo menos varias personas se van a asemejar en un determinado Customer Journey y otros en otro Customer Journey. Como podemos ver en la parte de arriba, mano izquierda de vuestras pantallas, pues habrá una persona que buscará toda la información posible en el que verá los anuncios, buscará en internet, buscará a través de páginas de información, luego pues también pinchará en los determinados anuncios, preguntará en redes sociales, también el boca a oreja y a partir de ahí pues podrá tomar la decisión de buscar o comprar dentro de esa web. O habrá otras personas, pues si nos vamos un poquito más a la parte central arriba, en la mano derecha, pues habrá unas personas que lo único que tienen que hacer es ver la información a través de redes sociales, confiar en lo que le dicen en las redes sociales, luego contacta directamente con el Contact Center y realiza directamente la compra. O habrá otras personas pues que en un momento dado, pues como vemos abajo justo de las personas que como he comentado antes, que lo primero que hace es ir a una tienda, ver el producto, tocarlo, interesarse y va al Contact Center. Y si no es un Contact Center, pues buscará en la web y lo comprará a través de la web. Cada persona funciona de una manera distinta o grupos de determinadas personas con determinadas características que hemos clasificado dentro de ese Customer Journey harán viajes
totalmente distintos a otros que no cumplan esas mismas características. Porque dentro de las redes sociales o dentro de la comunicación, dentro de Internet, nos podemos encontrar, pues como veis en este mapa del Social Media Map, en donde se recogen la gran mayoría de plataformas, redes, blogs, foros, elementos de información, donde cada uno puede estar o donde se puede encontrar determinadas personas. Si, por ejemplo, hubo Purina hace poco sacó, bueno, hace poco no, Purina sacó un determinado producto de comida para gatos, en el que este producto de comida para gatos era un producto pues de alto standing, con un coste alto para un determinado público objetivo. ¿Dónde podía encontrar a estas personas? Pues todos diréis en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, etcétera. Esas son las redes sociales genéricas. Pues Purina decidió por una determinada plataforma en el que solo pertenecen a aquellas personas que son dueños de gatos y al ser dueños de gatos, pues se publican todas las mañanas o todo el día, pues cómo se siente su gato, y es una red social específicamente para gatos, en el que el perfil no es el del dueño de la persona, sino suele ser el de, en este caso, del gato. Pues aquellas personas que están en esas redes sociales, pues consideran en este caso a su animal doméstico o a su gato, pues como alguien más de la familia, y por eso le abre un perfil de red social. Dentro de ese perfil, pues estás indicando a cualquier marca o a cualquier empresa que quiera llegar que eres una persona que te preocupas por tu animal, por tanto eres una persona que posiblemente gastes dinero en determinados productos para tu animal doméstico. Otro elemento a tener en cuenta es que todo el mundo utilizamos a fecha de hoy, la mayoría, el smartphone como principal elemento para poder hacer búsquedas y para poder contactar con otras personas, y luego después pues podemos pasar a un PC o continuamos en una tablet. Pero también hay otras determinadas personas que empiezan por un PC y luego pasan al smartphone y luego al tablet. O hay gente que empieza a través de la tablet y termina en un determinado PC. Estos son elementos a tener en cuenta dentro del Customer Journey, porque si voy a hacer una comunicación o voy a publicar algo, o mi red o mi web va a estar dentro de Internet, pues a lo mejor la tengo que ajustar en función de cada uno de los públicos objetivos y en función del producto o servicio o beneficio que esté buscando, pues lo tendré que adaptar o al móvil, o la tendré que adaptar al ordenador, o lo tendré que adaptar a una tablet, porque no va a ser lo mismo en un momento dado cada uno de esos distintos públicos objetivos. Una vez que ya hemos definido ese personal buyer, conocemos el Customer Journey, tenemos muy claro qué servicios o productos le vamos a ofrecer con los beneficios y las necesidades que quieres cubrir, pasamos ya a lo que es esquematizarlo y establecer lo que es el embudo de conversión, en el que en ese embudo de conversión vamos a hacer todo lo posible por traer al mayor público objetivo esos leads cualificados que le pueden interesar nuestro producto o servicio, y en función de las distintas fases que vayamos haciendo dentro del social selling, que ahora veremos, pues llegar a convertirlo en clientes. Dentro de ese embudo de conversión, pues tenemos claro de que la gente empieza por una etapa de búsqueda de información, luego de esa etapa de búsqueda de información selecciona por un determinado interés una serie de empresas o una serie de productos o una serie de servicios. Una vez que ya tiene ese interés, pasamos a la etapa de valoración, en el que valora cuáles son los que realmente les puede interesar como posibles proveedores, y a partir de ahí realizan una determinada acción. Esa acción puede ser una compra, o puede ser un contacto, o puede ser en un momento dado un formulario donde nos deje sus datos, solicitándonos información o incluyéndose en una lista de correo, o en un momento dado pues participar en un concurso. Una vez que ya ha tomado esa acción, pues pasamos,
Si es que ha comprado, a la parte de uso. Si es que ha participado en un concurso, pues valorar sobre ese concurso qué es lo que le ha parecido a través de encuestas, o si en un momento dado pues tiene una newsletter, pues también qué tipo de información está recibiendo. Si esa persona al comprar le ha parecido interesante, recomendará. Si la información que le enviamos a través de la newsletter le interesa, recomendará. Y si ve que el concurso puede ser interesante, recomendará. Son 3 ejemplos, no quiero decir que sean todos, porque hay muchos más, pero vamos a centrarnos exclusivamente en esto. Y luego pues vemos que hará otra acción, que puede ser que vuelva a comprar o que en un momento dado, pues después de la newsletter, compre en un momento dado, o a través del concurso, pues que se pueda incluir dentro de la newsletter. Hará unas determinadas valoraciones y si finalmente está convencido de lo que le estamos ofreciendo, pues recomendará. Por tanto, en el embudo de conversión tenemos que realizar una serie de actuaciones basadas en la técnica AIDA, que sería, pues, primero, captar la atención de ese mercado potencial, de ese contactos que tenemos o lead, para convertirlo finalmente en lead cualificado. Una vez que captamos la atención, pues generar interés sobre lo que nosotros ofrecemos para convertir esos leads cualificados en posibles clientes. Una vez que ya hemos captado el interés, generamos el deseo de actuar, pues como estábamos comentando, pues que se incluya en una newsletter, que nos facilite información, que nos pida presupuesto, y a partir de ahí ya pues tenemos lo que son clientes potenciales, y por último que genera la acción, que finalmente es que nos compre. ¿Cómo podemos llegar a través de ese público objetivo? Pues tenemos que llegar, como se conoce, con las técnicas de Omnichannel, en el que utilizamos distintas plataformas para poder llegar por todos los ángulos posibles a un determinado cliente, en el que tenemos que hacer unas actuaciones ya sea de comunicación por email, publicidad, a través de la web, a través de blogs, de foros, redes sociales, etcétera, en el que vamos generando ese público objetivo y esa atención a través pues de lead nurturing en este caso, analizando los contenidos que pueden ser más interesantes y provocando publicar o comunicar aquellos que son mucho más interesantes para el público objetivo. Luego, en función de las distintas fases o las distintas actuaciones que hace un público objetivo, pasamos al lead scoring, en el que le vamos dando una serie de puntuaciones o vamos clasificándolo por una serie de etiquetas, viendo qué es lo que más le gusta, qué necesidad está buscando, qué artículo o qué producto en el que puede estar interesado, y a partir de ahí, a través de la integración con el CRM, haciendo el distintas tracking de las visitas a través de Google Analytics o otras herramientas Analytics de las distintas redes sociales, analizando también el ROI que tenemos de la inversión que estamos realizando con los resultados que obtenemos, y a partir de ahí pues planteamos qué impacto de venta queremos conseguir y desarrollamos una optimización del proceso en el que atacamos la primera parte de generar interés, atención, deseo, etcétera, para que finalmente pues compre. Porque cualquier público objetivo lo que hay que generarle es confianza, y esa confianza se genera a través de contactos, y esos contactos tiene que haber al menos entre 5 u 8 toques o contactos antes de una venta. El 47% de los compradores leen de 3 a 5 piezas de contenido antes de hablar con cualquier comercial. Un toque no es que esa persona contacte conmigo directamente o que yo contacte directamente con esa persona. Un toque puede ser un anuncio que vea, puede ser un mailing que le estemos enviando a través de una newsletter, puede ser una oferta que se le envíe en un momento dado, puede ser algunos comentarios que vea en determinadas redes sociales que haga posible gente que no esté recomendando, puede ser un anuncio en televisión, puede ser que le llegue un catálogo a través de correo ordinario. Esos son toques en el que nosotros estamos generando confianza y comunicándolo aquella información o elemento a través de marketing de contenido y a través de actuaciones de marketing on y off, que nosotros podemos ser la solución a la necesidad que está buscando. En el caso del Omnichannel, pues como hemos comentado, pues tenemos que tener en cuenta de
que tenemos que utilizar las herramientas de la web, los móviles, nuestras tiendas si tenemos tienda personal, anuncios digitales, contar con el apoyo comercial, las redes sociales. Si en un momento dado nosotros nos puede interesar pues, participar en marketplace, como puede ser Amazon, Rakuten, pues también son otros elementos a utilizar. SMS pueden ser notificaciones a través del WhatsApp, que es otro elemento que podemos utilizar a la hora de generar contenido y captación de posibles clientes para, utilizando todas esas herramientas, pues como hemos comentado, hacer técnicas de AIDA a través de captación, atención, interés, deseo y convertir ese mercado potencial en acción. En el que a través de la atención podemos hacerlo a través de artículos, a través de blogs, a través de contenido editorial que generemos, a través de newsletters. En el caso de interés, pues podemos hacer informes estadísticos y del sector que puedan ser de interés para ese público objetivo. White paper donde establecemos líneas generales o información vital pues para su empresa o de un determinado uso de un producto a través de la guía o a través de vídeos de cómo se hace o cómo se puede conseguir, o facilitándole el tema de herramientas y apps de una manera gratuita para que vea cómo se utiliza ese producto o ese servicio. En el caso del deseo pasamos ya a lo que son pues casos de estudios, comparativas con empresas de la competencia o con productos de la competencia, webinars específicos. También volvemos a utilizar pues demos y pruebas gratuitas pues de servicios premium en un momento dado, no solo el tema básico, para que vaya generándole ese deseo y una vez que lo pruebe, pues finalmente contrate. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues a través de lo que se llaman medios propios, medios pagados y medios ganados. Los medios propios son todos aquellos canales o plataformas que tenemos dentro de la propia marca o empresa, pues como puede ser la web, los perfiles en redes sociales, aplicaciones que queramos desarrollar, el tema del blog, el mobile. En este caso, pues finalmente los beneficios es control de la eficiencia y eficacia, la versatilidad porque podemos hacer cambios nosotros mismos. Luego tenemos los medios pagados que utilizaremos pues, de distintos anuncios, pues de texto, display en un momento dado, o los de las redes sociales o a través de patrocinios. La ventaja pues que tenemos aquí que las mismas plataformas van a poner el anuncio realmente a la demanda que esté buscando el público objetivo. Luego también podemos tener un control sobre esa publicidad donde podemos cortarla, publicarla una vez que hagamos los análisis de en qué horario o qué días nos pueden más interesar. Y también es un elemento de inmediatez por si queremos sacar una oferta o queremos sacar un producto nuevo al mercado en el que nos va a llegar a mucha más posible gente que si lo hacemos directamente a través de los medios propios. Y luego tenemos los medios ganados, que finalmente estos medios ganados son aquellos clientes que ya son fieles o son personas o contactos que son seguidores nuestros, que ven ese uso que han probado o la información que les llega a través del marketing de contenido o el branding que nosotros comunicamos les resulta de interés y considera pues que pues, nos tienen que recomendar. Finalmente, ¿qué genera? Pues en el público final pues genera credibilidad, facilita el tema de las ventas y luego también pues que genera confianza, que es uno de los elementos principales a la hora de vender. Si establecemos una estrategia de social selling, pues podemos establecer como un ejemplo, utilizando una red social, pues como puede ser LinkedIn. A la hora de captar clientes, pues vamos captando posibles contactos. Estos contactos los podemos derivar a una landing page. Después de derivarlo a la landing page, podemos dejar que rellenen un formulario. En función de los datos que nos dejen o en función de la campaña que hayamos hecho a través de LinkedIn, ya sea por medios pagados o ganados en un momento dado por temas de recomendaciones, pues podemos meterlo en una base de datos o en otra, en el que le enviaremos una determinada información y utilizaremos un lead magnet, que ese lead magnet puede ser un vídeo, puede ser un webinar, puede ser un white paper, etcétera, y en función de si lo abre o no lo abre, lo pasaremos a otra base de mailing para poder enviarle distinta información. Aquí podemos utilizar herramientas como son temas de remarketing o gestión a través de redes sociales, pues una vez que tenemos esos datos. Si utilizamos a lo mejor nuestra web o blog en un momento dado,
pues a través de ahí empezamos a lo mejor con un lead magnet, a través de que se descarga algún tipo de información que puede ser de interés, lo metemos en un grupo de mailing, luego utilizamos redes sociales en el que publicamos determinada información, esperamos un cierto tiempo y le enviamos al grupo de mailing que hemos creado principalmente un correo electrónico, lo derivamos a otra landing page donde haya otro tipo de información o elementos que puede ser de interés. En función de la actuación que haga, si nos rellenan, pues pasaremos o prepararemos otro grupo de mailing. Ese grupo de mailing pues se le enviará un mailing específico, se espera un tiempo, se enviará otro, participaremos en redes sociales y a partir de ahí generaremos una oportunidad de venta y finalmente la venta. Todo gestionado a través de CRM y si hacemos actuaciones de remarketing o de gestión, en cada una de las fases, pues en una primera, pues una vez que ya vemos cómo son las personas o el público objetivo que se ha descargado ese primer lead magnet o esa primera información que vemos que ha sido de interés, podemos segmentar público objetivo a través de las redes sociales en el que digamos que es público objetivo similar. Si luego estamos hablando, pues en un momento dado, pues de ya que tenemos esa base de datos, buscamos a través de apps que seleccionen públicos similares que cumplan las características de ese público objetivo. Y una vez que ya han visitado la landing page, que vemos que ya han hecho 3, 4 o 5 visitas, hacemos retargeting finalmente pues para poder captar ese público objetivo. Si ponemos como ejemplo pues un caso práctico, pues en este caso una academia que se dedica al tema digamos, de aviación, en el que su objetivo principalmente era una captación de una serie de alumnos para unos cursos individuales, que quería incrementar su notoriedad, quería hacer un posicionamiento y diferenciación frente a la competencia y por último planificar y establecer una serie de líneas de actuación mediante social selling. Pues el primer paso es analizar cuál podría ser ese público objetivo o qué piensa y vemos pues que piensan que es una gran oportunidad el poder hacer un curso dentro del tema de la Academia de Vías de Aviación. Normalmente suelen ser gente que le encanta viajar o el tema de la aeronáutica, dependiendo de si son más técnicos o menos técnicos. Normalmente también al ser personas muy jóvenes pues no tienen grandes recursos económicos pues para pagar ese curso, pero saben que es una inversión de futuro. Lo que ven es que es un sector que está en auge, que se puede ganar un buen sueldo, que es un poco caro. Luego también ven que es un entorno laboral difícil pero que cada vez está mejorando, que es un sector en crecimiento, que hay que estar preparado y tener una serie de títulos, que cada vez al ser un sector aeronáutico muy innovador están desarrollando nuevas actuaciones y luego pues ¿qué comenta? Pues que sería su sueño, su ilusión, que lo ve caro, que le gustaría aprender para mejorar su currículum y que ve que es una salida laboral. ¿Cuáles son los elementos que le suelen frustrar? Pues en este caso no ser capaz de poder llegar o conseguir el curso o no conseguir un empleo o que no le satisfaga el curso. ¿Y qué le motiva? Pues principalmente viajar, ganar dinero, trabajar en una gran empresa, desarrollarse o conseguir un trabajo. A partir de ahí, con esos elementos, pues se pueden seleccionar 3 tipos de público objetivo, en el que tenemos a una persona pues más técnica, pues como puede ser Juan Ignacio, pues que le gustan los videojuegos, en este caso es un poco friki, tiene un móvil de última generación, le gusta tener más dinero para poder gastarlo en tecnología, es su principal objetivo, pero no dispone de vehículo propio. Luego tenemos a otra persona, que en este caso es Elena, pues que le gustaría ser auxiliar de vuelo principalmente, tiene una vida sana, va al gimnasio asiduamente, es gran aficionada al Instagram y sigue a muchos influencers dentro de Instagram y bueno, pues como estudios medios pues, tiene grado medio. Luego tendremos a Fernando, pues que suele ser una persona con un nivel alto de inglés, no tiene pareja estable, le gusta el tema del deporte y sobre todo el tema de automovilismo, vive en una zona residencial clase alta y dispone de coche para uso privado. En función de cada una de las fases que hemos hablado de Customer Junior, pues en una primera fase hablamos de hacer publicidad o comunicación a través de AdWords, Display, Facebook, SEO, utilizar temas de referencia.
Una vez que ya está tomando una serie de valoración, aquí es donde tenemos que hablar de contenido de calidad, hay que transmitir seguridad de que va a encontrar empleo, hay que transmitirle una buena imagen dentro de la academia. Luego ya cuando pasamos al siguiente elemento, que es una vez que ya tiene claro la decisión, pues hay que realizar un buen trato comercial, hay que resolver sus dudas, posiblemente utilizar descuento o promoción en función de si estamos hablando pues de un público pues como Jorge o en este caso Ana, que puede ser de interés, o también hay que eliminar esas malas experiencias, las dudas no satisfechas, presentarle a aquellos profesores que van a tener la institución, las referencias o las empresas con las que se trabaja, etcétera, para que finalmente tome la decisión de comprar. Se le establece en la parte de adquisición, pues el alumno tiene una serie de, pues es muy importante en la adquisición el contenido, buen posicionamiento orgánico, la utilizar YouTube, redes sociales y la web. En el caso de la activación, que aquí es donde ya generamos interés, pues estaríamos hablando de que hay que darle motivos para que se matriculen, intentar personalizar lo máximo posible el contenido. En la clase ya de tomas de acción y que hagamos que retengan y se vendan, vender y fomentaremos que forman parte de una comunidad, que dentro de esa comunidad el tema de aviación es muy importante y que todos los que forman el mundo de la aviación es una gran familia, los pilotos, los técnicos, los auxiliares de vuelo, las personas, las azafatas y auxiliares de tierra, etcétera. Y entonces cuando ya empiezas a establecer dentro de cada una de las redes sociales qué es lo que vas a realizar. Dentro de Instagram, pues 3 o 4 posts, dentro de Fox 2, creación de contenido. En uno hablaremos sobre todo de creación de marca, utilizaremos fotografías, vídeos de 60 segundos máximo, que sean historias realmente de la vida, de pilotos o de auxiliares de vuelo, azafatas o de técnicos mecánicos de aviación. Y dentro pues también utilizaremos una red como puede ser LinkedIn, porque ahí estaríamos buscando un perfil más profesional o una comunidad mucho más profesional. Y bueno, pues aquí hemos terminado ya pues con la parte de la masterclass y pasamos pues a aquellas dudas o consultas o preguntas que tengáis. Veo que animáis poco para preguntar. ¿No hay nadie que tenga alguna consulta o duda? A ver. Aquí tengo a Daniel Cubillos que me pregunta qué es tan importante el remarketing y qué tan efectivo es. Vale, en el caso del remarketing es efectivo siempre y cuando hayas hecho una planificación buena anterior. Quiere decir que si tú has trasladado, has definido muy bien tu público objetivo, hayas hecho que llegue directamente a la web, hayas rellenado el formulario o no, bueno, el formulario, o se haya descargado la información o haya hecho la actuación que tú hayas planificado dentro de ese social selling, como hemos dicho, normalmente la gente, el 89%, no tiene decidido realizar una compra al principio. El remarketing es efectivo para aquellas personas que realmente sí están interesadas porque todo le has dado esos 4 o 5 contactos previos y finalmente va a comprar.
Por experiencia, nosotros hemos tenido diversas tasas de conversión en el que en un momento dado hemos tenido tasas de un 1%, pero también hemos tenido tasas de conversión de cerca del 3 o el 4% de remarketing. Son tasas bastante buenas dentro de una actuación de marketing de social selling. Aquí tenemos otra en el que Melissa me pregunta que si esta actividad se debe realizar con cada producto que ofertemos. Vamos a ver, con cada producto que ofertéis no tiene por qué, porque depende mucho del público objetivo que hemos definido antes, el personal buyer. Sí tendrías que hacerlo por cada personal buyer. Es decir, a lo mejor hay 5 personal buyers distintos para un mismo producto, como hemos comentado, un hotel, ¿no? Un hotel que esté a pie de playa, habrá gente que quiera ir a la playa y habrá gente que quiera hacer turismo acuático. Entonces, la comunicación que tienes que publicarle, aunque estés utilizando en un momento dado el tema de que está cerca a la playa, sigue siendo el mismo producto, pero la comunicación tiene que ser distinta. A uno le va a tener que decir sobre descanso, que lo van a pasar muy bien, el buen clima, el sol todos los días, que se está tomando un cóctel en una hamaca, mientras que al otro le vas a tener que hablar, pues en un momento dado, pues de la lancha, el yate, del submarinismo, aguas claras, el que en un momento dado puede utilizar una moto acuática, etcétera. ¿Sigue siendo el mismo producto el hotel? Sí, porque tú estás vendiendo una prueba de habitación, pero el público objetivo es distinto. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta más. Pablo, ¿qué pasa cuando se trata de ingresar a un mercado ya creado y la diferencia de producto es muy difícil de marcar diferencias? Vale. Volvemos a lo que he comentado antes. La diferencia está en lo que quiere el público objetivo. Lo que tienes que definir muy bien es el público objetivo. Si defines muy bien el público objetivo, vas a ser capaz de saber qué diferencia es la que necesitas. Porque todo público objetivo, en este caso, cuando defines el personal buyer, te está diciendo cuáles son las problemáticas a la hora de comprar, que pueden ser problemáticas a la hora de comprar en la competencia, cuáles son los servicios o productos que no están cumpliendo sus especificaciones o necesidades que él quiere cubrir, pero que los compra porque a pesar de que no las tenga, a lo mejor le hace el avío, le ayuda, pero no es la característica específica. Lo primero que tienes que hacer para marcar la diferencia es saber realmente qué quiere el público objetivo. Una vez que tengas muy claro qué quiere ese público objetivo, podrás diferenciar tu producto y ofrecerle el valor añadido que realmente quiere el cliente. Vale. Andrea nos pregunta que cómo puedo, que si tiene un gran producto, una gran campaña de marketing, todo el remarketing, cómo podemos mejorar el momento del cierre. El cierre finalmente lo va a decidir el público, en este caso tu contacto o lead cualificado. ¿Cómo puedes mejorar ese cierre? Si el Customer Journey lo tienes bien definido, sabes realmente qué es lo que le quieres comunicar. Si esa persona tiene dudas sobre, en un momento dado, como hemos comentado en el tema de la aviación, en el caso de la mayoría de los clientes, en este caso la problemática era si iban a encontrar o iban a tener empleabilidad. Ese es un elemento que ya está definido. Pues lo único que hay que hacer a la hora del cierre es hablar de empleabilidad, que van a realizar una serie de prácticas, que van a trabajar con las primeras compañías, que tienen a una serie de alumnos pues, que pueden venir a visitarlos y explicarles sus primeras experiencias después de haber, digamos, de haber terminado el curso y que encontraron el trabajo en un determinado tiempo. Es decir, tienes que saber dentro de ese Customer Journey qué dudas tienen y a partir de ahí puedes establecer el mejor momento de cierre porque
ya sabes dónde tienes que atacar. Si es una persona, como estamos comentando con el tema de la empleabilidad, que ha mirado en el foro el vídeo en el que ha salido la última promoción y ya está comentando las primeras experiencias de digamos, de vuelo o sus primeras experiencias en las compañías que la han contratado. Si es una persona que dentro del mailing que estamos enviando, aparte de ver las promociones del curso, está viendo pues fotos de, porque creas un hashtag especificado como hicimos en este caso, en el que con ese hashtag veías la experiencia de vida realmente de los pilotos y de las auxiliares de vuelo. Si en un momento dado también, aparte, cuando haces retargeting sobre un concurso determinado, ya le estás pidiendo no solamente sus datos de correo electrónico, personales, edad, o del curso que esté interesado, sino también que le pides el móvil porque quiere enviarle mensajes. Si cumple 4, 5, 6 características y cumple esos 6 o 7 toques que hemos dicho y te va dando información en cada uno de los toques que estás realizando, ya sabes que es el momento de cierre. A partir del sexto, séptimo, octavo es el momento de poder contactar para cerrar. Vale, aquí tengo dos preguntas que no es sobre este tema específicamente. Una es de Nelson Ortúa y otra de Jorge Pérez, que me preguntáis sobre neuromarketing y marketing sensorial. Son dos herramientas que se pueden aplicar al social selling. Si conocéis técnicas de neuromarketing, pues son las técnicas que os van a facilitar en un momento dado el desarrollar el tema del tema del Customer Junior, en aquellos elementos donde vosotros publiquéis cualquier tipo de contenido, ya sea visual o ya sea texto, pues finalmente pues vais a establecer el texto que va a generar esa interés o esa actuación, y en el caso de temas sensorial, pues si utilizamos temas de vídeo, pues también lógicamente pues a través de los sonidos, y si incluso aplicamos dentro del marketing off, lo llevamos a una determinada tienda, lugar, congreso, lo que sea, y le aplicamos marketing olfativo, le aplicamos temas técnicas de merchandising, etcétera, 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 pues generará lógicamente pues finalmente que ese Customer Junior o esa experiencia del cliente dentro del Customer Junior sea mejor. ¿Cuáles serían interesantes? Os dejo que investiguéis un poquito más sobre ese tema. Yo no soy especialista, conozco un poco, pero os animo que podéis tirar por ahí porque la verdad que hay técnicas muy interesantes. Milcom Montenegro me pregunta si que le gustaría escuchar mi opinión acerca de los diseños de investigación de mercado que se están observando actualmente. Vale, si estás hablando de temas de inteligencia artificial o estás hablando de técnicas de Big Data y Smart Data, y, utilizando ya lo que es Machine Learning, Deep Learning, etcétera, bueno, pues facilitan mucho la labor, porque puedes definir mucho mejor el público objetivo, no solo y exclusivamente por lo que te dicen, como hemos hablado sobre el mapa de empatía, en el que vamos a tener que realizar una serie de entrevistas para conocer la opinión del público objetivo, poder afinarlo, también la observación directa personalmente, dentro de las redes sociales o dentro de lo que es Internet, cualquier herramienta, pues en este caso como puede ser el tema de la inteligencia artificial, el tema del Big Data, etcétera, que facilita esa obtención de datos, te va a definir mucho mejor el omnichannel y también te va a definir mucho mejor el tema de el perfil de los distintos públicos objetivos e incluso cuáles son aquellos embudos que funcionan mejor con determinadas actuaciones utilizando móvil, ordenador, publicidad, comunicación, medios ganados, medios propios, y te
esa investigación te va a definir perfectamente el perfil del cliente en ese mismo momento. Mi opinión, pues te puedo decir que he estado esta mañana en una conferencia sobre ese tema y para mí pues veo que si no se abusa y no se utiliza para influir de una manera negativa al público objetivo, me parece siempre interesante lo que sea facilitar la labor de marketing. Daniel Ramírez me pregunta si la segmentación que uno realice para el social selling debe ser la misma en una plataforma como Facebook Ads y otra como Google. Volvemos a lo mismo, tienes que definir muy bien al personal buyer. En función del personal buyer verás si te interesa hacerlo por Facebook Ads, por Instagram, o te interesa hacerlo por Snapchat, o te interesa hacerlo por Google, o te interesa hacer la publicidad en un foro específico. Pues hablemos de, como hemos hablado antes, de un Juan que era técnico y que le gustaban los videojuegos, a través de una plataforma y hacer un display en una plataforma a través de videojuegos, a través de compra programática. Depende de finalmente esa segmentación. No tiene por qué ser lo que te dé la plataforma, tienes que sacarla tú, aparte más de la información que te dé la plataforma, utilizar diversos medios para finalmente ver dónde tienes que conseguir a tu público objetivo. Dos últimas preguntas antes de terminar. Nelson Ortúa vuelve a preguntar que la competencia qué papel juega en el social selling. Pues, hombre, porque ellos también están haciendo social selling, la mayoría. No todos, porque es una técnica que, digamos, se ha desarrollado hace poco, pero que las actuaciones que hagan la competencia te van a afectar lógicamente dentro de tu Customer Junior, porque también va a estar dentro de ese Customer Junior lo que hacen ellos visitando a la competencia. Lo que sí hay que procurar es que dentro de ese Customer Junior tú seas una de las 2 o 3 opciones principales en el que has captado interés. Y a partir de ahí generar ese deseo dentro de la técnica de AIDA para que de posible cliente se convierta en cliente potencial. ¿Cada cuánto se debe renovar este ejercicio para el beneficio de la empresa o de esta acción? Me pregunta Melissa Suárez. Pues se debe renovar cada vez que se estabilicen los resultados, porque cuando se estabilizan los resultados o va a menor, quiere decir que el público objetivo está realizando algún tipo de actuación que tú ahora mismo no estás viendo. Entonces, el social selling, finalmente el objetivo final será la automatización. Una vez que establece el Customer Junior y estableces todo el proceso y ves que funciona bien, lo automatizas a través de diversas actuaciones, plataformas, etcétera. Pero cuando la tasa de ratio de conversión empieza a bajar continuamente, quiere decir, o en un momento dado estás viendo en alguna fase que la gente se queda y no pasa y la tasa de conversión anterior era mayor, quiere decir que el Customer Junior ha cambiado o ha habido algún elemento que no le está gustando dentro de tu comunicación, o están buscando algún tipo de producto o servicio que tú o no se lo estás sabiendo comunicar o no lo tienes. Entonces ese es el momento para poder renovar el proceso y la automatización final del social selling. Bueno, pues agradeceros que hayáis participado en este ejercicio y en la masterclass. Y bueno, pues os animo que sigáis pues con vuestros cursos y que participéis en cualquier otra jornada que se organice a través del Instituto Europeo de Posgrado, donde podéis pues aprender técnicas pues como la de hoy y muchas más. Muchas gracias.